coordinación espacial, coordinación numérica, coordinación mixta. La coordinación es la unión de dos elementos, las piezas y las casillas. Las piezas en forma individual controlan el mayor espacio posible para lograr el objetivo. Los objetivos son dos, las piezas y las casillas. El primer elemento de la coordinación, las casillas, el control de las casillas, veámoslo. Al inicio del juego disponemos de 4 filas enteras y medias 4 columnas. Dispongo al inicio de 32 casillas. A medida que amplío y gano casillas, gano ventaja de espacio. Campo de juego inicial. El campo de juego inicial del ajedrecista, que conduce las piezas blancas, es el espacio del tablero formado por las primeras 4 filas, es decir, el rectángulo H1, A1, A4 y H4, siendo este el espacio donde se permite con gran facilidad la disposición de las piezas blancas. El campo de juego inicial del ajedrecista que conduce las piezas negras es el espacio del tablero formado por las últimas 4 filas, es decir, el rectángulo H8, A8, A5 y H5, siendo este el espacio donde se permite con gran facilidad para el bando negro el desplazamiento de sus piezas. Las aperturas y las defensas plantean al inicio controlar el mayor número de casillas de la zona central. Recordemos, hay 3 formas de controlar las casillas: por ocupación, por amenaza y en forma indirecta. El segundo elemento de la coordinación son las piezas. Los objetivos de la coordinación son las piezas y las casillas del adversario. Explicaré en forma breve qué es la coordinación espacial, con ejemplos. En coordinación espacial, 8 damas controlan 180 casillas.
La dama en una esquina del tablero controla por amenaza 21 casillas. La dama ubicada en una casilla de cualquiera de los 4 bordes del tablero domina por amenaza 21 casillas. La dama en una de las casillas centrales es la pieza que mayor casillas domina. La dama en el centro controla por amenaza 27 casillas. Si te gustan estos temas, te solicito que te suscribas a mi canal. Maestro Internacional FIDE Daniel Rodríguez Pineda. Muchas gracias. La coordinación espacial. Veamos su aplicación en posiciones de jaque mate. Cada pieza cumple un objetivo específico. Las blancas juegan y dan mate en 2 jugadas en coordinación espacial. Alfil F5, jaque. Rey E8. Alfil G6, jaque mate. La dama controla todas las casillas marcadas en rojo y el alfil en amarillo. La coordinación espacial, por excelencia, es presentada en el mate del rey, alfil y caballo contra rey. Posición inicial de estudio: las piezas superiores en el centro y el rey débil en cualquier cuadrante. Planificamos la zona de juego y asignamos a cada pieza una función. El maestro establece zonas imaginarias de ataque y defensa para coordinar sus piezas contra las de su oponente. El alfil de casillas blancas y la ubicación de las piezas, los reyes, son las que determinan la zona, en este caso el triángulo. El triángulo demarcado por las casillas A8, A1, H1 es el terreno de juego para este final. El caballo blanco ubicado en la casilla E5 tiene la importante misión de controlar y atacar las casillas negras del triángulo A8, A1, H1.
El alfil blanco, su misión es atacar y controlar las casillas blancas de los bordes y de las esquinas del tablero. El rey blanco es responsable de proteger sus piezas. Acorde a su jerarquía se debe enfrentar cara a cara con el rey contrario, en oposición. El rey negro, al verse obligado a ceder espacio, se debe dirigir hacia la esquina de color contrario a la del alfil, tratando de lograr una posición típica de ahogo. Al conocer el terreno de juego y la función de cada una de las piezas, se nos facilita la tarea para llevar el rey a la casilla H1 o A8 para darle el mate. Alfil C4. Rey A4. Caballo C6, rey E3. Rey C3, rey A4. Alfil A6, rey A3. Alfil B5, rey A2. Caballo B4, jaque, rey A3. Caballo C2, jaque, rey A2. Alfil C4, jaque, rey B1. El alfil controla las casillas blancas, el caballo controla las casillas negras y el rey se mueve en oposición. Alfil B3, rey C1. Alfil A2, rey D1. Caballo C2, D4. El rey negro regresa a C1, variante principal. Rey E1 e intento de fuga, salir del triángulo. Te invito a suscribirte. Gracias. Variante principal, rey C1. Caballo D4, E2, jaque. El caballo salta en W para capturar las casillas A1, C1, E1 y G1. Veamos. Caballo E2, jaque. Rey negro a D1 y el rey blanco a D3. El rey blanco se mueve ganando la oposición.
Por regla general, el rey se mueve 2 pasos manteniendo la oposición en la horizontal. El rey negro mueve a E1 y el blanco a E3 en oposición. El rey negro regresa a D1. Alfil B3 jaque. El rey negro es obligado a permanecer en la primera fila. Las piezas blancas en coordinación espacial obligan al rey negro a desplazarse a la casilla H1. El rey negro juega de D1 a E1. Caballo E2 a F4. Seguimos con la W. El blanco juega caballo F4. El negro responde E1, F1. Alfil B3, E2, rey F1 a E1. Caballo G2 jaque, rey F1. El blanco toma la oposición y defiende su caballo. El negro juega rey G1. Blanca rey G3, negras rey F1. Alfil C2 a D3 jaque. El negro mueve a rey G1. Caballo F4, rey H1. Alfil D3 E2, rey H1, G1. Caballo F4 a H3 jaque. Rey G1 a H1. Alfil E2 F3 jaque mate. Las piezas blancas trabajaron en total armonía. Cada pieza cumplió excelentemente sus objetivos. Variante de intento de fuga, de salirse del triángulo que fue planificado. El método que se aplica en el intento de fuga es el mismo que aplicamos cuando el rey está en la primera fila. Hay que hacer regresar el rey a la primera fila y aplicamos la W. El rey negro mueve de D1 a E1. Las negras quieren aprovechar que el alfil se encuentra ubicado en el flanco dama y el flanco rey está descubierto. Rey C3, D3, rey E1 a F2. El método es igual, el de la W, y aplicamos el movimiento del caballo como si estuviera en la primera fila. Las blancas juegan caballo E2 y el negro responde rey G2. La clave, alfil E6. El negro responde rey F3. Las blancas juegan alfil F5 y el negro responde rey F2. Alfil E4 y rey E1.
De regreso a la primera fila. El blanco gana la oposición y el negro juega rey D1. El alfil se mueve al D3 cediéndole el turno a jugar al negro y el negro juega rey D1 a E1. Alfil C2, rey F1. Caballo F4, rey E1. Caballo G2 jaque, rey E1 a F1. El rey blanco defiende el caballo ganando la oposición y recordemos que mueve dos casillas en forma horizontal. Rey F3, rey G1. Rey G3, rey a F1. Alfil D3 jaque. Rey G1. Caballo F4, rey G1 a H1. Alfil D3 E2 y rey H1 G1. Caballo H3 jaque. Rey H1. Alfil F3 jaque mate en coordinación espacial. La maestría en cualquier arte es imposible sin técnica.
Variante de intento de fuga, de salirse del triángulo que fue planificado.
En los ejemplos que siguen a continuación, veremos los mates básicos de torre, de 2 alfiles y un resumen del mate de alfil y caballo. En especial, estos mates básicos solo se pueden ejecutar bajo la coordinación espacial, es decir, que cada pieza cumpla una función, como hemos visto en el video, que cada una sea lo más activa posible y la otra le preste la mayor colaboración para poder realizar los objetivos. Veámoslo y analicémoslo detenidamente. Mate de rey y torre contra rey. Procedimiento: elaboración del plan. El plan se confecciona con relación al espacio de las piezas propias que se disponen para la actividad y de las piezas con que cuenta el adversario. Puede realizarse en varias etapas. Primera fase. Establecemos imaginariamente el espacio donde se realizará toda la actividad. Para este final básico, establecemos que la actividad se centraliza en las filas 7 y 8 del flanco de rey, lugar donde se encuentra localizado el rey negro. Segunda fase. Definimos los cargos y las funciones para cada una de las piezas propias y del adversario. La torre blanca se coloca en cualquiera de las casillas de la fila 7. Con ello confina al rey enemigo en la fila 8. Posteriormente, lograremos la oposición para concretar la posición de jaque mate con la torre. El rey blanco se debe dirigir hasta la sexta fila para tener un encuentro cara a cara con el rey contrario. Para ello, debe colocar al rey en forma de salto de caballo frente al rey negro, obligándolo a situarse frente a él y obtener la posición vertical, desde donde el rey blanco impartirá la orden real para que la torre realice la tarea de cambio de control de fila. De esta manera se logra controlar la casilla crítica para que desde esta nueva posición realice el ataque directo al rey contrario. Tercera fase. Procedemos a su realización con el primer movimiento, que deberá estar de acuerdo con el plan trazado. 1. D a 1, A7, RE8, D8. 2. RE1, E2, RD8, C8. 3. RE2, E3, RC8, B8. 4. TA7, H7, RB8, C8. 5.
RE3, E4, RC8, D8, 6, RE4, E5, RD8, E8, 7, RE5, F6, RE8, D8, 8, RF6, E6, RD8, C8, 9, RE6, D6, RC8, B8, 10, RD6, C6, RB8, A8, 11, RC6, B6, RA8, B8. Con este movimiento del blanco, el rey negro está obligado a colocarse en oposición vertical frente al rey 12. TH7, H8, más 1-0. Únicamente se puede aplicar el jaque mate con la coordinación espacial. El ahogo es una forma de empatar. Nadie gana. El rey débil quedó asfixiado. No está atacado y no se puede mover.
Mate de rey y 2 alfiles contra rey. Procedimiento: elaboración del plan. El plan se confecciona con relación al espacio de las piezas propias que se disponen para la actividad y de las piezas con que cuenta el adversario. Puede realizarse en varias fases. Primera fase. Para este final básico con 2 alfiles, establecemos que la actividad se realizará, en primer lugar, en el centro, donde se llevará a cabo la centralización y reagrupación de las piezas, formando una figura geométrica con 4 triángulos o pirámides. En segundo lugar, ubicamos la posición del rey negro, que nos indicará el triángulo donde ocurrirá la actividad. El rey blanco entrará por su cúspide, localizada en una casilla central, para obligar al rey del bando negro a que se dirija hacia el borde del tablero, que a su vez es la base del triángulo. Por último, es dirigido por los alfiles hacia una de las esquinas del tablero, único lugar donde es posible dar el jaque mate con alguno de los alfiles. Segunda fase. Establecemos las funciones para cada una de las piezas propias y del adversario. El alfil blanco es la pieza encargada de atacar y controlar las casillas blancas en el centro, los bordes y las esquinas del tablero. El alfil que controla las casillas negras se encarga de negar los cuadros negros al rey enemigo. Ambos alfiles, con la ayuda y orden del monarca blanco, podrán ejecutar con su último movimiento de ataque directo al rey el jaque mate. El rey blanco se dirige en primer lugar hacia el centro, donde se encontrará con todas sus piezas. Luego se dirige por la cúspide del triángulo hacia el lado donde está localizado el rey negro, para encontrarse en oposición a él. Situación que se logra colocando uno de sus alfiles en medio de los 2 reyes. Esto le negará al rey el acceso a la fila o columna, obligándolo a retroceder hasta el borde del tablero, donde los alfiles realizarán la tarea de control de casillas adyacentes en forma coordinada. Con este corte de diagonales se obtiene el control total de uno de los bordes del tablero. El rey negro es llevado hacia una esquina del tablero, para que desde esta nueva posición el alfil correspondiente realice el ataque directo al rey contrario, el jaque mate. Tercera fase. Procedemos a su realización con el primer movimiento, que deberá estar de acuerdo con el plan diseñado. 1. A, F1, C4, R, E8, E7. 2. A, C1, B2, R, E7, D6. El alfil cortó el tablero formando 2 triángulos. 3. A, B2, D4, R, D6, C6. El alfil cortó el triángulo donde está situado el rey en 2, formando un nuevo triángulo. 4. RE1, E2, RC6, D6. 5. RE2, E3, RD6, C6. 6. RE3, E4, RC6, D6. Todas las piezas blancas se han ubicado en la zona central. 7. RE4, F5, RD6, C6. 8. RF5, E5, RC6, D7. El rey blanco penetra por la cúspide del triángulo, restringiendo el espacio del rey negro. 9. A, C4, D5,
R D7 E7. 10. A D5 E6, buena jugada. R E7 E8. 11. R E5 F6. R E8 D8. 12. A D4 B6, jaque, buena jugada. R D8 E8. Las blancas han iniciado el control de la octava fila. 13. A E6 F5. R E8 F8. 14. A F5 D7. R F8 G8. 15. R F6 G6. R G8 F8. 16. A B6 C5, jaque. R F8 G8. 17. A D7 E6, jaque. R G7 H8. 18. A C5 D4, jaque mate. Ganan las blancas. El ahogo es una forma de empatar. Nadie gana. El rey débil quedó asfixiado. No está atacado y no se puede mover.
Al conocer el terreno de juego y la función de cada una de las piezas, se nos facilita la tarea para llevar el rey a la casilla H1 o A8 para darle el mate. Ejercicios para perfeccionar la técnica. Cambiar el color de las piezas, cambiar el borde del tablero y cambiar la ubicación de las piezas.
Debemos dar el mate a la ciega. Analizar este video 4 veces al mes durante 3 meses se obtiene el dominio de la técnica. La coordinación es la unión de piezas y casillas para obtener una ventaja posicional o de material. Al inicio del juego disponemos de 4 filas enteras y medias 4 columnas. Dispongo al inicio de 32 casillas. A medida que amplío y gano casillas, gano ventaja de espacio. Campo de juego inicial. El campo de juego inicial del ajedrecista que conduce las piezas blancas es el espacio del tablero formado por las primeras 4 filas, es decir, el rectángulo H1, A1, A4 y H4, siendo este el espacio donde se permite con gran facilidad la disposición de las piezas blancas. El campo de juego inicial del ajedrecista que conduce las piezas negras es el espacio del tablero formado por las últimas 4 filas, es decir, el rectángulo H8, A8, A5 y H5, siendo este el espacio donde se permite con gran facilidad para el bando negro el desplazamiento de sus piezas. Las aperturas y las defensas plantean al inicio controlar el mayor número de casillas de la zona central. Coordinación espacial, coordinación numérica, coordinación mixta. El ahogo es una forma de empatar. Nadie gana. El rey débil quedó asfixiado. No está atacado y no se puede mover.